En el México de los años 50, donde la ciudad despertaba entre humo, faroles y susurros de historias que nadie contaba, surgieron voces que se convirtieron en leyenda. Pues a mí sí, yo tenía un chorro de voz. Entre ellas, una se destacaba por su melancolía y su fuerza silenciosa, capaz de atravesar el alma de quien la escuchara. Mujer. Esta es la historia de Javier Solís, un hombre cuyo talento lo llevó desde calles empolvadas hasta los escenarios más grandes, y cuya voz dejó una marca imborrable en la memoria de un país entero. ¿De veras? ¿A poco usted también trabaja de ángel? Más allá de la fama y la admiración, su vida estuvo marcada por la pasión, las obsesiones y la fugacidad de la existencia, recordándonos que incluso las voces más inolvidables alguna vez fueron jóvenes soñadores con una guitarra en la mano. No sé qué tienen tus ojos. Si quieres conocer todos los secretos y curiosidades de la vida de Javier Solís, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia del cine y la música de México. La ciudad todavía dormía cuando Javier Solís se levantaba. Esa es la verdad. Afuera, el aire fresco de la madrugada cargaba con el murmullo lejano de un México que apenas despertaba, mientras en su pequeño departamento de la colonia Guerrero, él afinaba su guitarra con la delicadeza de un cirujano. Tenía una cita con su destino, aunque en ese momento no lo sabía. Desde niño, Javier había soñado con ganarse la vida cantando, pero la realidad siempre se encargaba de recordarle que soñar no llenaba el estómago. No, oiga, no diga eso porque se presta malas interpretaciones y la gente es muy mal pensada. Trabajó como panadero, como taxista, como ayudante de todo, menos de cantante. Y, sin embargo, cada vez que tenía un momento a solas, volvía a cantar, como si esa fuera la única manera de sentirse vivo. Esa mañana, en 1950, caminó hacia el cabaret donde le habían prometido una audición. No era un lugar elegante, las paredes olían a humo y a historias que nadie contaba, pero para él era un templo. Cuando le tocó el turno, se paró frente al micrófono, cerró los ojos y dejó que su voz llenara el lugar. Los pocos presentes dejaron de hablar. No era solo que cantara bien, había algo en su voz que parecía romper una barrera invisible, que se metía debajo de la piel. Cuando terminó, hubo un silencio extraño, como si la gente no supiera cómo reaccionar. El dueño del lugar se limitó a decir, «Vente mañana, muchacho. Aquí hay trabajo para ti». Así comenzó una carrera que, en pocos años, lo llevaría de las calles empolvadas a los escenarios más importantes de México y Latinoamérica. Y no presumo. Sin embargo, el ascenso no fue sencillo. En la Ciudad de México de los años 50, el bolero ranchero tenía dueños y nombres sagrados: Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez. Ganarse un lugar junto a esos gigantes era como pretender mover una montaña con las manos. Pero Javier tenía algo que no se podía imitar, un tono melancólico, elegante, que no necesitaba gritar para conmover. A lo mejor yo puedo ayudar. Su gran oportunidad llegó cuando conoció a Julio Rodríguez y Alfredo Gil, integrantes de Los Panchos. Ellos, expertos en reconocer el talento, lo recomendaron para grabar sus primeros discos. El día que escuchó por primera vez su voz en un vinilo, Javier sintió que había cruzado un umbral invisible. Ya no era el muchacho que soñaba con cantar, era un artista con un lugar en el mundo. La fama, sin embargo, no tardó en mostrar su doble filo. La gente lo reconocía en la calle, le pedían fotos, autógrafos, y a veces algo más. Las mujeres lo buscaban con una intensidad que él nunca había imaginado, y aunque disfrutaba de la atención, también sabía que el corazón podía volverse un blanco fácil. Se ve usted tan chula comiendo lotes. En los estudios de grabación, era meticuloso. No le importaba repetir una toma 20 veces si sentía que algo no estaba bien. Había en él una obsesión por la perfección que chocaba con la rapidez de la industria. Una vez, en plena sesión, un productor le dijo que no podían perder más tiempo. Javier lo miró fijamente y le respondió, «El tiempo se recupera, pero una canción mal hecha, esa no se arregla nunca». Pues mejor no, pero más bonita sí. Esa frase quedó grabada en quienes trabajaron con él. Su voz, profunda y aterciopelada, se convirtió en el sonido de una época.
Sombras nada más, se escuchaba en cada radio, en cada cantina, en las serenatas bajo balcones iluminados por faroles. Quisiera abrir lentamente mis venas. Los años 60 lo encontraron en la cima, pero también en una encrucijada. Las giras eran agotadoras, los compromisos no daban tregua y las tentaciones estaban en cada esquina. Entre bastidores, el mundo del espectáculo era un hervidero de envidias y rivalidades. Hubo quienes intentaron opacarlo, quienes apostaban a que su momento pasaría rápido. Ese no es malo, es idiota. Pero Javier tenía un arma silenciosa, su constancia. Mientras otros se perdían en excesos, él seguía subiendo al escenario con el mismo respeto del primer día. Sin embargo, el destino parecía guardar un golpe cruel. A finales de 1966, comenzó a quejarse de dolores extraños. Los médicos le recomendaron operarse de la vesícula. No era un procedimiento de alto riesgo, pero en esos tiempos, cualquier intervención podía torcerse. Óigame, ¿me va a usted a operar o me va a usted a escribir? El 19 de abril de 1966, ingresó al Hospital Santa Elena. En la habitación, antes de la operación, bromeó con una enfermera: si me muero, que sea cantando. No sabía que esas palabras, medio en serio y medio en juego, serían recordadas con un escalofrío. La operación tuvo complicaciones. Un fallo cardíaco detuvo su corazón antes de que pudiera despertar. Dicen que la muerte es mujer, y si es así quiero gozarla. Al cabo nomás se muere uno una vez. Tenía apenas 34 años. La noticia corrió como fuego por todo el país. Afuera del hospital, la gente se agolpaba, incrédula, mientras las estaciones de radio interrumpían su programación para anunciarlo. No podía ser cierto. No alguien tan joven, tan en plenitud, tan amado. Su funeral fue multitudinario. El ataúd, cubierto de flores, avanzaba lentamente entre una marea de gente que cantaba sus canciones como si fueran plegarias. Algunos lloraban en silencio, otros lo despedían con aplausos, como si esperaran que en cualquier momento saliera y, con una sonrisa, les dijera que todo había sido una broma. Pero no hubo regreso. México había perdido una de sus voces más queridas. Con el tiempo, su figura se volvió leyenda. Me aguantó nada. Sus discos siguieron vendiéndose, sus películas continuaron proyectándose en televisión, y nuevas generaciones descubrieron en su voz ese mismo embrujo que había conquistado a sus contemporáneos. La historia de Javier Solís no fue la de un hombre perfecto, sino la de alguien que, a pesar de sus miedos y heridas, se entregó por completo a su arte. Hoy, escuchar una de sus canciones es más que un acto de nostalgia, es una invitación a recordar que hubo un tiempo en que la música no solo se oía, sino que se sentía en el pecho, como un latido compartido. Javier lo sabía. Por mi parte, devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejar que ese pacto no escondió. Por eso, cada vez que subía a un escenario, no cantaba para impresionar, sino para acompañar a quien lo escuchaba. En cada verso, en cada nota, parecía decir: aquí estoy contigo, aunque no me veas. Y así, en el eco de sus canciones, sigue vivo. Porque hay voces que no mueren, que se quedan flotando en el aire, esperando a ser encontradas por alguien que, sin saber por qué, siente que esas palabras fueron escritas para él. Ese es el legado de Javier Solís, no solo una discografía brillante, sino la certeza de que, mientras alguien lo escuche, seguirá cantando, en algún rincón invisible del tiempo. La voz de Javier Solís se apagó demasiado pronto, pero cada nota que dejó grabada sigue viva en la memoria de México. Escucharlo es volver a una época donde la música se sentía en el corazón y no en los algoritmos. Si su historia te conmovió tanto como a mí al contarla, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para seguir reviviendo juntos las leyendas que nunca deberían olvidarse.